del Señor. Bueno, he llamado al tema de esta mañana a la manera de Dios. Dígale al que está a su lado, a la manera de Dios. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Hemos estado durante algunas semanas tratando este asunto de cómo se funda la iglesia, cómo crece una iglesia, cómo se fortalece una iglesia. La semana antes pasada hablábamos de que una iglesia se construye entre todos, todos aportamos al desarrollo y crecimiento de la iglesia. La iglesia no descansa sobre los hombros de un pastor, ni de una familia en particular. La iglesia la construimos entre todos. Amén. Todos hacemos de esta una gran iglesia o una iglesia sin valor. Va a depender de nosotros. Y luego la semana pasada tratábamos de que para que una iglesia crezca fuerte, sana y madura, debemos romper el molde. ¿Se acuerdan de eso? Debemos romper el molde. Nosotros no podemos parecernos a este mundo. Tenemos que ser distintos en muchas formas. Hoy veremos cómo la iglesia debe crecer a la manera de Dios. ¿Por qué le llamamos al tema a la manera de Dios? Yo le voy a explicar. Porque inevitablemente sería tremendamente cínico de mi parte que yo dijera, no me importa si la iglesia no crece. A veces caemos en este juego del conformismo y caemos en este juego y entonces decimos, somos poquitos pero buenos, poquitos pero de calidad. Bueno, suena bonito, pero eso es un poquito un estado de conformismo, de mediocridad. Fuimos llamados a predicar el Evangelio para que la iglesia del Señor crezca, para que el reino se extienda. Otros deben ser alcanzados. Otros deben ser alcanzados por la palabra de Dios. El problema que en este afán de crecer, en este afán de ser la iglesia más numerosa de Johnson City, en este afán de tener más gente que la iglesia del pastor del lado, en este afán de demostrar que somos los hiper, super espirituales, empezamos a inventar sistemas de crecimiento. Y comienza el pastor y los líderes de la iglesia a meter las manos en el desarrollo de la iglesia y empezamos a apelar a recursos tremendamente carnales para ver crecer nuestro proyecto. ¿Tiene algo de malo que un pastor desee que la iglesia crezca? No. Pero sí tiene de malo que agotemos nuestros recursos humanos para forzar un crecimiento que a lo mejor no quiere Dios que se dé todavía. Amén. Amén. Y empieza, mire, lo más usado, y se lo digo que soy cristiano de los 7 años, se lo digo que soy pastor hace más de 35, lo más usado, sobre todo en el medio pentecostal, perdónenme si hay algún pentecostal presente, con todo respeto, ha sido la manipulación emocional. Es lo más que se usa hoy en día, sobre todo en el neopentecostalismo, porque hay una fuerte tendencia al neopentecostalismo hoy en día, todo lo que tenga que ver con lo que afecta a tus sentidos, tus emociones. Los seres humanos somos personas emotivas, ¿sabía eso? ¿Siente emociones usted? ¿Cuántos se enojan a veces? No, viejo, tú para que le levanten la mano, yo tengo que no. ¿Hay alguna hermana acá que se enoja con su esposo de vez en cuando? Y ella levanta la manita así. Porque es poquito. Porque Usted preguntó que era poquito. somos personas emocionales. ¿Hay alguien que esté enamorado acá? ¡Ay, mira! ¡Qué rica! Somos personas. Dios nos hizo seres emocionales. Entonces, tenemos una necesidad constante de que nuestras emociones sean motivadas. El ser humano lo necesita. Por eso que hay gente que viene aquí, me escucha predicar 2 domingos y no viene más. Porque me dicen, en su iglesia no pasa nada. No se siente nada. ¿Qué quiere sentir?
Usted va a la iglesia a sentir cosas. Es que uno tiene que sentir como una especie de toque. Eso lo inventaron los hombres. Eso es un invento humano. Están apelando a tus emociones. Y cuando apelan a tus emociones, anulan tu intelecto, no te dejan pensar. Amén. Yo voy a pastorear una iglesia donde la gente usa el cerebro. Amén. Más que las emociones. Claro que tenemos que amarnos con cariño, con pasión, con amor cristiano, pero apelar a las emociones para afectar la vida de la gente, para que... Entonces, mira, desde todo, desde la infraestructura. Iglesia que se ha convertido en verdaderos circos. Bajan las luces. De pronto a la hora de la alabanza, una luz blanca, ¡fum! Una luz azul, ¡fum! Y la gente empieza a sentir cositas ricas. Y antes de que el predicador pase, un piano. ¿Han visto esa iglesia donde el predicador tiene que predicar con un músico detrás? ¿Qué es lo que buscan? Que el sermón salga más lindo. Yo no veo en la Biblia a Cristo diciéndole: Pedro, mientras predico, toca. ¿Hello? Yo no veo al apóstol Pablo diciendo: Timoteo, mientras yo esté predicando, tú tienes que estar ahí en el... ¿Qué es lo que está buscando ese predicador cuando pone al pianista detrás con el pianito? Afectar tus emociones. No importa lo que el predicador diga, tú vas a decir: amén, aleluya. ¿Qué te pasó? No sé, sentí una cosa tan rica. No me interesa que usted sienta cosas, me interesa que usted entienda la palabra. Amén. Amén. Estoy aquí para que usted sienta cosas. Entonces empezamos a motivar y a generar, ¿para qué te cuento las administraciones? Yo he estado en iglesia, invitado a cultos unidos, hermano, cultos donde se juntan varias iglesias. Ya ven un predicador, pero mira la bomba para presentarlo, el tipo, una unción, el tipo más ungido, más unción que Cristo, el tipo es peor que Cristo, lleno del poder de Dios. Han abierto la Biblia, han leído un pasaje, lo han interpretado mal, sin ningún respeto a la hermenéutica, sin ningún respeto a la homilética, han dicho 300 tonterías, pero lo más importante es cuando termina de predicar, porque hace el llamado: venga para ser ministrado, venga para ser ministrado, Dios tiene algo para tu vida. ¿Por qué? Porque con eso alimentan la emotividad de la gente. Y hay gente que se ha convertido en púlpito dependiente. ¿Qué es un cristiano púlpito dependiente? Que todos los domingos tiene que pasar al frente para que el pastor lo toque. Aleluya. El Señor dice que te ha llamado para grandes cosas, hija, aleluya. Y ahí está el hermano: ¡ay, gracias, Señor! Todos los domingos la misma tontera. Y si no pasa al frente, ese domingo el Señor no tiene el culto. Manipulación emocional para hacer que la gente sea atraída a la iglesia. Ahora el problema es que esa misma gente emotiva emocionalmente al primer problema, al primer fracaso, al primer golpe, se nos va para el mundo, porque no tiene base, porque la base de un cristiano no está en lo que siente. Un cristiano tiene base en lo que cree. Usted va a ser un cristiano maduro cuando entienda la palabra, no cuando sienta cositas. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, ¿alguien dijo ese señor? Me acordé de una hermana dominicana que una vez le dice: ¡gloria al Dios! Entonces, claro, alguien dirá: el pastor no es muy simpático. Yo lamento, Luz, que haya venido a la iglesia menos simpática. Pero yo prefiero que conozcamos la palabra profundamente y no salir de aquí con el mismo vacío existencial con el que llegamos. ¿Cómo funcionó esto en el principio? ¿Cómo parte la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia en el sentido original? Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos. Mira lo que voy a mostrarles. Capítulo 3 de San Marcos, verso 13. Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13. Los que hagan la palabra digan amén. Amén. Verso 13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Le designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que los acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Y luego sale la lista de los nombres de los que el Señor llamó. Déjeme explicar un poco el asunto acá. Dice
que Jesús ya lleva algunos meses en su ministerio, pero todavía no ha seleccionado a sus discípulos más cercanos. Cientos de personas lo siguen. Hombres y mujeres detrás de él, porque Jesús sanaba, limpiaba de la lepra, multiplicaba panes y peces. Pero dice la palabra que una noche subió a un pequeño monte y oró toda la noche. Y luego de orar toda la noche, desciende del monte y ahí está la multitud esperando. Quieren milagros, quieren sanidades, quieren prodigios. Y Jesús, de la gran multitud, solo elige a 12. Y esto cuando lo dimensiono me vuelvo loco. ¿Sabe cuántos millones de personas en el mundo son cristianos hoy día? ¿Sabe cuántos millones de personas han sido cristianos a través de la historia durante 2000 años? No, quiero decir algo más. ¿Sabe cuántas persecuciones y cuánta muerte ha causado el cristianismo? ¿Sabe cuántos millones de personas han muerto a causa del nombre de Jesús? ¿Sabe cuando Rusia está en guerra fría con los Estados Unidos? Cuando existe lo que se conoce como la Unión Soviética. ¿Sabe cuántos hombres y cuántas mujeres fueron torturados por Cristo? ¿Fueron asesinados por Cristo? Y toda esa mortandad de gente y todo lo que ha provocado el Evangelio durante años comenzó con un puñado de 12 hombres. Lo que hoy día es lo más grande. Estos días les consultaban a unos sociólogos y a unos estadistas que nos dijeran cuál creen ellos que es el acontecimiento más importante de la historia. Y algunos decían, posiblemente debe ser que cuando el hombre pisa la luna, uno de los acontecimientos más importantes. Alguien dijo, yo creo que lo más importante seguramente que los científicos y los sociólogos van a decir, que el día que se pudo generar vida in vitro, cuando una madre puede embarazarse a causa de la ingeniería genética, es lo más importante. Pero lamentablemente se equivocaron, porque la mayoría de los sociólogos del mundo dijeron, lo más importante en la historia del mundo es que Cristo haya nacido, muerto y resucitado. Amén. Amén. No hay nada más importante en la historia de la humanidad que Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Pregunto esta mañana, ¿alguien cree que Cristo vive? Amén. Es lo más importante de la historia. Y este Jesús llama a 12 hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes posiciones políticas, de diferentes niveles económicos. Pedro era un pescador, tenía una empresa de pesca. Pedro no era un hermanito que andaba con problemas de dinero. Pedro tenía una empresa de pesca junto a su familia. Pero también llamó a un celote, a un liberto, a un revolucionario político. También llamó a un cobrador de impuestos como Mateo. También llamó gente inculta. También llamó gente educada. Cristo tenía en el grupo de 12 de todito. De todito. Y estos son los que comienzan el mayor movimiento social y religioso de la historia. Hay otra cosa en este pasaje que quiero destacar: la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Amén. En la mayoría de las iglesias se cree que Dios es soberano, pero cuando enseñamos la soberanía de Dios, como la Biblia lo manda, algunos saltan como ranas. ¡Eso es del diablo! ¿Sabe por qué la Biblia dice que Dios es soberano? Porque sobre Él no hay más autoridad. Amén. Hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, y no le tiene que pedir permiso a nadie. Dice que subió al monte, oró, y luego llamó a los que Él quiso. A los que Él Quiso. soberano. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento, no hay ningún pasaje en ninguna parte de la Biblia que diga que Dios le dijo a un hombre: si alguien quiere seguirme esta mañana, levante su mano, voy a orar por usted. ¿Hay alguien que quiera rendir su vida a mí? No hay ningún pasaje en la Biblia que Jesús le haya dicho a alguien: si quieres seguirme, levanta tu mano, voy a anotar tu nombre en el libro de la vida. ¡No! Jesús los miraba y decía: sigue. Se acabó. No. Esa idea de tú tienes que tomar una decisión por Cristo esta mañana. Rinde tu vida al Señor. Esta es tu oportunidad. Pertenece a la manipulación humana. Amén. Ningún hombre
se rinde ante Cristo si Cristo no viene a su vida y lo impacta primero. Amén. Él llamó a lo que Él quiso. Y Luz dice, no, yo vine a su iglesia, pastor, porque Elba me invitó. No, Luz se equivocó. Ella está aquí porque Dios la trajo. Amén. Todos los que venimos, Dios de alguna forma nos va empujando, nos va motivando, nos va haciendo sentir la necesidad de estar cerca de Él. ¿Alguien entiende eso? Amén. Dios es soberano. No hay ningún pasaje en toda la Biblia que diga que alguien haya elegido a Dios. No hay ningún pasaje en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que diga que alguien tomó una decisión por Dios. No hay. No hay. Dios eligió a Noé. Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Moisés. Dios eligió a David. Dios eligió a los profetas. Dios eligió a María, la madre de Cristo. Dios eligió a los 12 apóstoles, lo acabamos de leer. Dios eligió al apóstol Pablo. Dios eligió, Dios eligió, Dios eligió. Usted está aquí porque Dios lo eligió. Amén. Téngalo clarito. ¿Por qué? Hablamos de la soberanía de Dios, ya hablamos de la gracia salvadora, pero aplicamos ley, aplicamos obras. Amén. Cuando yo digo, yo elegí a Cristo, estoy aplicando obras. Si usted está aquí porque usted eligió a Cristo, usted está aquí entonces porque usted tomó una buena decisión. Y si usted tomó una buena decisión, entonces ya no lo salvó Dios, se salvó usted solo. Algún día lo voy a explicar con más calma. No tengo tiempo. Ahora, ¿cuál es el plan universal de Dios en el desarrollo de la iglesia? Porque ya vimos que eligió a 12. ¿Pero para qué? Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Un minutito. Yo necesito mostrarle por la Biblia, porque si la Biblia no habla, no tiene sentido que hable yo. Capítulo 1 de los Hechos, verso 4. ¿Lo tiene? Amén. Capítulo 1 de los Hechos, verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Deja explicar el contexto del pasaje. Jesús acaba de resucitar. Lleva 40 días resucitado, mostrándole a sus discípulos que es Él que ha resucitado. Inclusive uno de ellos, que siempre se pone de ejemplo, dice, la verdad que yo no voy a creer que resucitó hasta que yo vea sus heridas. Y él se apareció en medio de los 12 mientras estaban allí en ayunas, desesperados, sufriendo por la muerte de Jesús. Jesús se aparece en medio de ellos y le dice: paz, la paz sea con ustedes. Y le dice a Tomás: ¿quiere ver mis heridas? Mete la mano en la llaga. Y él se arrodilla y dice: reconozco que tú eres mi Señor y Dios. Jesús durante 40 días se apareció después de su resurrección entre los discípulos para que quedara históricamente registrado que él sí había resucitado. Se reúne con ellos y les da una orden. Hermano, cuando Jesús habla con ellos, no les está profetizando lo que va a ocurrir, les está dando una agenda de trabajo. Les está diciendo: esto es lo que quiero que hagan. Amén. No les está diciendo: sí, por favor, me gustaría mucho si ustedes quisieran, si sintieran en su corazón de parte mía, salir a predicar por allí, me encantaría que predicaran. No, es una orden, caballero. Amén. Es una orden. Me serán testigos. Ahora, crisis interpretativa, porque siempre se provocan crisis interpretativas. El pasaje dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
¿Qué problema tenemos con eso? Joel, capítulo 2, verso 28, dice: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre todo hombre y mujer que cree en mí, sobre toda carne. Esa promesa de Joel 2.28, hecha 600 años antes, se cumple el día de Pentecostés. ¿Usted entiende eso? Vino el Espíritu Santo sobre los 120. ¿Está acá? Ahora, ¿qué es lo que tengo que aclararle esta mañana? No hay más Pentecostés. No hay más Pentecostés. Hay una frasecita común en la boca de algunos cristianos que cuando la escucho me enroncho entero, me da alergia. Hace falta un avivamiento. A esta iglesia le hace falta un avivamiento. La palabra avivamiento no es bíblica. El concepto de avivamiento no es bíblico. No, está en la Biblia. ¿Qué es lo que piden cuando piden el avivamiento? Exteriorizar emociones. Porque avivamiento, ¿cuál es el concepto de avivamiento? Grito, salto, aleluya. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria al Señor! Esta es una iglesia viva. No, una iglesia viva no es la que más grita. Una iglesia viva no es la que más salta. Una iglesia viva no es la que hace más show. Una iglesia viva es aquella que vive conforme a la palabra. No me diga que habla en lengua. Dígame que es capaz de dominar su lengua. Silencio. Absoluto silencio. ¿No? Recibiréis poder. Así que te dice, Jesús nos dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros. ¿No dice eso el pasaje? No dice eso el pasaje. El pasaje dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que da testimonio de algo o de alguien. ¿Sabe para qué Dios les dio poder a sus discípulos? Para ser testigos de Él. No testigos de Jehová, testigos de Jesús. ¿Ha visto a esa gente que los sábados en la mañana te golpea la puerta? Buenos días, buenos días. Te traigo una atalaya. Yo los hago pasar por mi casa. ¿Qué pasa? Yo me siento. A los 5 minutos salen corriendo. Mire, escuchen. Ser testigos de Cristo en la época de Cristo era peligroso. Hoy día usted ya sale y se para adentro del Walmart y grita: ¡soy cristiano! Y la gente está loco. Pero en esa época usted decía que era cristiano y lo mataban. Ser cristiano en la época del Imperio Romano era peligroso. Ser cristiano en la época de la persecución judía era peligroso. Ser cristiano en la época de Cristo era peligroso. Y Jesús le dice: recibiréis poder para que sean testigos, para que hablen de mí, para que den testimonio de mí. El apóstol Pedro dice: no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Cómo es el sistema original? ¿Cómo crece la iglesia al modo de Dios? ¿Cómo crece la iglesia de la manera que Dios quiere que crezca? Siendo testigos. ¿Me escuchó? Siendo testigos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Compártalo con otro. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo está organizando su vida? Amén. Compártalo con otro. Ser testigos. No dice que usted tiene que andar todo el día hablando en lengua. No tengo nada con los que hablan en lengua. Yo hablo en lengua. Cuando oro en privado muchas veces hablo en lengua. No voy a hacerlo aquí porque sería un escándalo, pero lo puedo hacer en privado.